Bendito sea Dios para siempre. Una vez más, dándole gracias a Dios por dar este privilegio de compartir su palabra y poder hablar sobre lo que Dios quiere para nosotros como hombres y mujeres en todo el mundo que creemos en su santo nombre. Vamos a orar primeramente para que sea Dios el que nos hable al corazón, que sea Dios que trate con nosotros en el alma, porque Él tiene un propósito para todo ser humano que cree en su nombre. Y es por eso que quiere convertir nuestra alma para que lo podamos ser luz en este mundo de tinieblas. Así que vamos a dar una oración para que sea el Señor el que nos hable y que Él pueda convencernos de pecado y llevarnos a vivir una vida diferente en este mundo humano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más nos unimos en oración, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Señor, reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos de todo corazón, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu presencia, Señor, y tu palabra pueda iluminar y hacernos entender lo que tú quieres que nosotros hagamos como seres humanos en este mundo humano. Por eso reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Y aquí, Señor, estamos una vez más creyendo en tu palabra, que tiene el poder de convencer al alma y de transformarlo conforme a tu voluntad. Por eso declaramos como todos los días, Señor, que esta palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y háblanos esta noche para poder saber qué tener que hacer en este mundo humano para que tú puedas andar con nosotros todos los días en comunión. Y declaramos por fe que será tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Esta noche vamos a meditar en un versículo o dos versículos bíblicos acerca de la comunión que Dios quiere que tengamos con su Hijo Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Alabado sea el Señor para siempre. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. Santo es para siempre el Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a hablar esta noche y meditar bajo el título o el tema de la comunión con Jesucristo. Alabado sea el Señor. La palabra comunión tiene un significado doble, o se puede decir hasta triple, pero una comunión es una relación con una persona, con un ser. Es una intimidad con una persona, con un ser. En este caso, hablando del Señor Jesucristo, dice que fiel es Dios que nos haya amado a todos nosotros, los que creemos en Jesús, a tener comunión con Él. En otras palabras, a tener una relación íntima con Él. No es que yo crea en Él nomás y que ya tengo la relación con Él. No, Él nos manda, dice. Nos manda y nos llama a tener una intimidad con Él. Porque el mundo entero, hermano, y mucha gente cree que tiene una relación íntima con Él, pero con sus hechos, con sus obras, con su testimonio, niegan que tienen una comunión con el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Porque para yo tener comunión con el Señor Jesucristo, tengo que creer que Él es espíritu y que Él está andando todos los días conmigo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6 que para tener primeramente comunión con Jesús, primeramente tenemos que creer que Él está con nosotros y que Él nos va a acompañar en este camino, en esta pelea, en esta batalla o en esta batalla, en esta pelea de la fe que tenemos todos los días. Por eso dice que lo primero que Dios pide en nosotros para tener comunión con el Señor es que tenemos que tener fe. Y en la Biblia lo dice, ¿no? Es necesario en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermano y hermana, para que una persona tenga comunión, intimidad, una relación con Jesús, tiene que creer. Si usted se acerca a una iglesia, usted se acerca a orar, si usted se acerca a leer la Biblia, si usted quiere acercarse a tener una relación con Jesús, primero tiene que creer.
Y cuando uno tiene una relación o una intimidad con una persona, entonces lo primero que hace es vivir con ella. ¿Para qué? Para conocerla, para saber qué le gusta y qué no le gusta. Es como un matrimonio. En un matrimonio, las dos personas no se unen en un matrimonio porque se aman. Y fruto de ese amor llegan a una relación de convivencia. En este caso, un matrimonio, de acuerdo a la voluntad del Señor, en un matrimonio que se unen es para toda la vida. Pero cuando se casan no se conocen todavía bien. Porque cuando uno enamora o llega a ser un noviazgo, solamente tiene un conocimiento externo, más no el interno, porque cuando uno vive o uno convive ya con la pareja, es cuando realmente ya llega a saber qué le gusta y qué no le gusta, saca el pro y el contra. Pero como uno ya no está casado, entonces ya uno tiene que aceptarlo porque lo ama como es, o como es ella, o como es él. Entonces cuando vive, llega la comunicación, llega a conocer a la persona, y llega a amarlo más o amarla más, porque llegan a conocerse, porque tienen una intimidad, porque llegan a conocerse de tal manera que sabe qué le gusta y qué no le gusta, porque están todos los días viviendo juntos. Entonces es lo mismo para nosotros, hermanos. Si nosotros queremos tener una comunión íntima con Jesús, tenemos que creer. Para poder andar espiritualmente con Él, una vez que nos unimos, dice la Biblia en Corintios 6:17, que el que se une al Señor en el Espíritu, un espíritu es con Él. Quiere decir eso, que si yo me acerco a unirme con Él para poder tener comunión con Él, tengo que creer. Porque si yo no creo, yo voy a estar viniendo a la iglesia, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo voy a hacer todo, pero sin tener la comunión en el espíritu o en la mente, sino que voy a acercarme aquí humanamente, dejándome llevar por lo que siento, por mis problemas, por mis necesidades, y yo en mi mente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, me va a engañar que yo creo, pero cuando con los hechos, cuando tenga problemas, no voy a permanecer caminando de la mano con la palabra del Señor. Por eso dice que es necesario que la persona que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está con él y que hay una solución en todo lo que va a pasar en este mundo humano. Por eso dice que hay una recompensa, un galardón a los que le buscan. ¿Por qué el ser humano deja de buscar a Dios? Solamente busca a Dios cuando tiene problemas, como en estos días que estamos pasando en esto de la epidemia del coronavirus, ¿no? La pandemia. Ahí buscan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. Pero no creen, solamente se dejan guiar por sus sentimientos y emociones que tratan de buscar y salvaguardar su vida bajo una creencia de la boca para afuera en un Dios que no conocen y que mucho menos no confían en Él. Solamente por sentirse bien y demostrarle al mundo que sí creen en Dios. Cuando en su verdadero corazón no creen en Dios. Porque cuando pase esto de la pandemia, ¿cuánta gente se va a apartar del camino? Solamente fue por el problema que han tenido, por el problema que estamos pasando. Es por eso que dice que es necesario para que nosotros tengamos una comunión íntima con el Señor Jesús, tenemos que acercarnos creyendo de corazón para poder servirle, para poder caminar, para poder darle un privilegio, para poder darle algo al Señor, tenemos que estar caminando todos los días por fe. Porque es fácil saber cuando una persona, hermano y hermana, está caminando sin creer en lo que dice el Señor en su palabra o sin tener comunión con Dios. Vamos a un ejemplo para saber qué es lo que pasa cuando una persona camina sin fe. No solamente es que no tiene temor porque no lo conoce, sino que también anda triste. La Biblia dice que un fruto del Espíritu es el amor y el gozo. Entonces, si uno tiene comunión con el Señor, Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese va a llevar mucho fruto. Y uno de los frutos del espíritu del ser humano que se ha unido al espíritu del Señor es el amor y es el gozo. Pero ¿qué pasa cuando uno no está caminando por fe, sino que está caminando por vista? Viene a la iglesia, escucha la palabra, lee la Biblia, ora, ayuna, hace todo, pero está andando por vista y está andando en su carne. Y uno se va a dar cuenta cuando está caminando así, sin creerle en el Señor ni en su palabra, porque anda triste y porque no tiene temor a Dios, porque no lo conoce. Vamos a un ejemplo de la Biblia para saber cuándo uno está andando si no está andando en comunión con el Señor Jesús. Vamos a Lucas capítulo 24. Alabado sea el Señor para siempre. Lucas capítulo 24. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Versículo 13 vamos a leer en adelante. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 17. He aquí dos de ellos iban del mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bendito sea el Señor. Y aquí vemos que eran dos discípulos que conocían al Señor Jesucristo. Como hoy en día hay mucho cristiano que viene a la iglesia, conoce su palabra, sabe que Dios es espíritu y que Dios no miente y todas las cosas que dicen las profecías, pero andan tristes, pero andan discutiendo, pero todavía no están entendiendo cuál es la voluntad del Señor, porque no tienen temor a Dios. Ellos estaban discutiendo entre sí delante del Señor, sabiendo que Jesús era el Señor, pero ellos no lo reconocían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. ¿Y por qué? Porque no creían. Dice las Escrituras que ellos no creían, eran tardos de corazón para creer. Porque cuando tú dejas de tener comunión con el Señor, lo primero que te entra es la incredulidad y eres tardo de corazón para creer. Por eso que las personas andan por vista y andan tristes y andan amargas porque les va mal. Y no se acuerdan y no tienen temor de Dios, que Dios está caminando con ellos. Entonces no reconocen que Jesucristo en su palabra dice que Él va a estar con nosotros para siempre. Pero cuando uno deja de tener comunión con el Señor, no tiene temor a Dios, no lo reconoce, que está andando con Él y anda triste por debido a los problemas que le van a acontecer. ¿Y por qué? Por la consecuencia que no creen de corazón. Vamos adelante, pues Jesús se los dijo. Versículo 25. Mi Jesús le dijo, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, bendito sea el Señor. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Aquí vemos, hermanos, y que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, que una persona cuando deja de tener comunión con el Señor, porque aquí dice la palabra que estos dos discípulos se iban camino a Emaús. Y la Biblia les dijo el Señor que ellos deberían permanecer juntos. Cuando el cristiano deja de tener comunión con el Señor, ya no toma en cuenta su palabra, ya no obedece al Señor, ya empieza a andar por vista, empieza a andar triste y empieza a andar amargo, porque dice que los discípulos estaban discutiendo entre sí. Y ellos no estaban teniendo comunión con el Señor, y cuando uno no tiene comunión con el Señor, no tiene comunión con los hermanos. Por eso dice la Biblia que ellos estaban caminando e iban discutiendo entre sí. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pero lo principal que para mí y para todo cristiano que está entendiendo las Escrituras, cuando una persona deja de tener comunión con el Señor, es porque deja de tener comunión con los hermanos. Por eso que no reconocieron al Señor, no tuvieron temor a Él y discutían entre sí, y lo peor, no tomaban en cuenta la palabra del Señor, sino que tomaban las decisiones por su propia cuenta. Alabado sea el Señor. Porque el Señor le dijo que ellos permanezcan juntos, pero ellos habían tomado su propia decisión en apartarse de los hermanos. Y por eso dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 que el que tiene comunión con Él debe tener comunión con los hermanos. 1 de Juan capítulo 1. Alabado sea Dios. Entonces, cuando una persona deja de tener comunión con el Señor, no tendrá comunión con los hermanos. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión
unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces la palabra es bien clara y dice que si alguno dice que tiene comunión con Él, debe tener comunión con los hermanos. Y ahí los dos discípulos del Señor, ellos no tuvieron comunión con los otros 11. Dice que ellos se apartaron camino a Emaús. Entonces dejaron de tener comunión con el Señor. Es por eso, dice que cuando uno deja de tener comunión con el Señor, es porque ya entra a tinieblas. Quiere decir eso que la persona que se aparta del Señor deja de tener la luz de la luz del entendimiento. Oiga, Jesús dijo un concho otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que lo sigue, el que camina con Él, el que practica sus mandamientos, el que tiene comunión íntima con Él todos los días y está andando con Él en obediencia a su palabra, Él permanece en la luz. Bien claro. Pero aquí los discípulos se apartaron del Señor en su mente, dejaron de creer en el Señor y como no creían en el Señor y en su palabra, que permanezcan juntos, entonces ellos dejaron de tener comunión con los 11. Dice la palabra que ellos tomaron su propia decisión de irse camino de Emaús y dejaron de tener comunión con los hermanos. Es por eso que como entraron en tinieblas, porque se apartaron del Señor, porque no creían en su mente, entonces ellos tomaron su propia decisión. Y la Biblia dice que no reconocieron al Señor. Por eso que cuando uno está en tinieblas, uno se ciega su vista espiritual para no reconocer que Dios está con ellos. Mire que dice Lucas capítulo 24. Vamos a volver a leer. Por eso dice que los ojos de los discípulos estaban cegados. Alabado sea el Señor. Versículo 15 al 17. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabais? ¿Y por qué estáis tristes? Alabado sea el Señor. ¿Qué pláticas son estas? ¿Y por qué estáis tristes? Alabado sea el Señor. Pero aquí lo importante es, hermanos, que sus ojos estaban velados. Por eso dice que cuando uno deja de tener comunión con el Señor, ojo hermanos, que yo les vengo diciendo que Pablo dice en Romanos 7:25, que doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que yo mismo sirvo a la ley de Dios en la mente y a la ley del pecado en la carne. Nosotros servimos a Dios en la mente, en el alma, en el espíritu. Por eso que cuando uno viene a la iglesia, cuando uno lee, cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno hace algo, un sacrificio espiritual o un sacrificio, tiene que ser espiritual. Porque si usted presenta un sacrificio humano, eso no lo recibe el Señor. Usted puede venir a la iglesia, pero no cree. Usted viene porque tiene problemas, porque se quiere sentir bien, porque alguien lo invitó, pero no cree. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: habían dejado de creer, o tardos de corazón, para creer a todo lo que los profetas han dicho. Usted puede estar aquí en una iglesia, puede estar en cualquier lugar reuniéndose para escuchar la palabra, pero usted tiene que creer, no tiene que ser tardo de corazón para creer, porque si no, por ahí empieza que las tinieblas empiezan a tomar el control de su vida y deja de tener comunión y empieza a andar por vista. Por eso que dice que sus ojos son velados para no reconocer que Dios está obrando en su vida, para no tener temor a Dios, porque no va a tener el conocimiento ni reconocer que Dios habla por su palabra, que Él anda con nosotros y que Él nos guarde, que Él nos cuide, que nos protege, sino que empiezan a vivir por vista, que empiezan a andar tristes. Lo primero que dice que ellos estaban discutiendo entre sí. Alabado sea el Señor. Y cuando una persona deja de tener comunión con el Señor, no solamente es que hermano y hermana anda triste, sino que anda amargo o amarga. ¿Por qué? Porque le va a ir mal. Separado del Señor, Juan 15:5, nada podemos hacer. Todas las decisiones que uno tome, le va a ir mal cuando uno no tiene comunión con el Señor. El Señor nos habla por su palabra, el Señor nos guía por su palabra, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso que no quiere que nos afanemos, Él quiere que tengamos comunión con Él todos los días, porque Él nos quiere llevar a un lugar mejor en este mundo humano. ¿Por qué? Porque tantos problemas que pasamos, tantas pruebas, tantas aflicciones, Él dijo: estas cosas solo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. En Él tendremos paz, en Él no vamos a tener tristeza, en Él no vamos a tener amargura, en Él. Por eso que dice que tenemos que no despegarnos de Él en la mente,
Y si nosotros no estamos congregando por estos momentos, nosotros tenemos que estar meditando de día y de noche, tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar orando, tenemos que tener a Cristo en la mente, tenemos que no dejar de tener comunión con Él en la mente. ¿Por qué? Porque el mundo humano nos va a absorber. El televisor, el internet y las cosas de este mundo quieren entrar al alma y a la mente y quieren robarnos la paz y quieren robarnos el gozo por las cosas que estamos viendo con esto de la pandemia del coronavirus. Entonces Él nos pide que nosotros no debemos dejar de creer, y para no dejar de creer tenemos que permanecer firmes en lo que creemos y tener comunión con Él todos los días en la mente, para guardar su palabra y para poder recordar, porque aquí dice Jesucristo que como ellos eran tardos de corazón para creer y para entender, les empezó a recordar, a abrir las Escrituras. Porque ahí está el secreto. Cuando uno se está enfriando en la comunión con el Señor, uno tiene que abrir las Escrituras. Uno tiene que meditar, empezar a recordar todo desde Moisés y los profetas y del Antiguo Testamento, todo lo que hablaron de Jesucristo. No está hablando de las cosas humanas, no está hablando de lo que dice un hombre en una iglesia, no está hablando de un predicador, está hablando todo lo que dice Moisés y los profetas hasta el Nuevo Testamento, de lo que hablan de Jesucristo, porque nosotros estamos llamados a tener comunión con Jesús. No con María, no con Pedro, no con Jehová, ni con Jesucristo. Dios es fiel que nos ha llamado a tener comunión con Jesús. A Él, con Él tenemos que andar, con Él tenemos que hablar, con Él tenemos que tener comunicación, con Él tenemos que imponernos a todos los días humillados delante de Él para poder nosotros tener todos los días esa comunión en la mente con el Señor Jesucristo. Por eso que Jesús mismo les abrió las Escrituras desde el Antiguo, desde Moisés hasta los profetas, las cosas que declaraban de Él, para que les abra el entendimiento, para que dejen de que sus ojos ya no estén en tinieblas, sino que abran los ojos y vean quién era Él, y que puedan reconocer en su corazón que Él era Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero cuando un cristiano deja de tener comunión con Él, lo primero, dice la Escritura, que empieza a andar en su carne. ¿Por qué? Porque la comunión es espiritual. Porque Jesús Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si yo me uno al Señor en el espíritu, entonces ando en el espíritu y ya no en la carne. Pero cuando yo me aparto porque dejo de creer, porque dejo de permanecer en la Escritura, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de tener comunión con Él, entonces entra a levantarse mi carne porque no creo. Y es ahí donde, mire qué dijo el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque eso es lo que pasa cuando el cristiano deja de tener comunión espiritual con el Señor. Entonces su carne se levanta y empieza a discutir, empieza a vivir en ira, en amargura, en pleitos, en celos, en contiendas. En otras palabras, empieza a vivir en su carne. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿no lo dice? Vamos a Gálatas 5. Santo es para siempre el Señor, la gloria. Bendito sea Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pleitos, celos, iras, contiendas. Esos son, discutían entre sí. Alabado sea el Señor. Discutían entre sí, por eso dice que cuando hay pleitos, celos, iras y contiendas es porque son manifiestas, son las obras de la carne. Alabado sea el Señor. Y la persona, hermano y hermana, que está teniendo, ¿no?, o deja de tener comunión con el Señor, no solamente es que va a perder la paz, sino va a andar triste por los problemas que está pasando, empieza a andar por vista, y como le va a ir mal, empieza a discutir, empieza a amargarse, no tiene paciencia, todo lo aborrece, todo le apesta y todo lo ve mal, porque empieza a señalar, empieza a discutir, empieza a buscar los errores de los hermanos y eso le lleva a discutir. Por eso dice que los 2 discípulos, como perdieron la comunión con el Señor, porque no creían, eran tardos de corazón, dejaron de tener comunión con los 11. Y como dejaron de tener comunión con los 11, entonces ellos empezaron a discutir, porque se les levantó la carne, empezaron a andar en tinieblas, se les cegaron los ojos. Porque el ser humano, cuando deja de tener comunión con el Señor, ya no anda en la mente conectado con el Señor, no tiene intimidad con el Señor. Porque ¿qué es intimidad? Le vuelvo a repetir, es una relación. En un matrimonio, mientras más se comuniquen, mientras más hablen, mientras más se conozcan, más se aman. Porque llegan a saber qué le gusta y qué no le gusta. Una persona cuando llega a conocer al Señor, mantiene una relación íntima con Él, porque llega a creer que lo que el Señor está diciendo es verdad.
Entonces empieza a obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que no desagrade a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, conozco su palabra, escucho su palabra, tengo que creer y obedecer para que yo pueda agradar a Dios. Entonces, mientras más lo conozco y más confío en él, y más le agrado, le obedezco, entonces esa relación cada vez se hace más profunda, más íntima. Porque le estoy agradando y cada vez tengo más comunión íntima con el Señor. Pero cuando uno deja de tener esa comunión en la mente con el Señor, le vuelvo a repetir, entonces lo primero que hace es hacer que su carne se levante y deja de confiar en Dios y todo le va a ir mal y va a andar triste. Por eso usted ve que los cristianos andan tristes. ¿Por qué andan tristes? Si nosotros no andamos por vista, sino por fe. Así esté pasando pandemia, el coronavirus, esté pasando escasez, enfermedad, cualquier cosa, nosotros no aceptamos lo que vemos, sino lo que dice la palabra. Y la palabra dice que nosotros ya hemos vencido porque Jesús venció. Somos más que vencedores por aquel que dio su vida por nosotros. Él ya venció. Y en Él tenemos paz, en Él tenemos gozo. Pero si una persona se aparta de la comunión íntima con el Señor, entonces entra a andar por vista, su carne se levanta y empieza a discutir, empieza a amargarse, empieza a celar, empieza a las disensiones y empieza a andar triste. ¿Por qué? Porque le va a ir mal. Alabado sea el Señor. Y Dios no quiere eso. Y ojo que los discípulos conocían al Señor. Por eso que ellos discutían de las cosas que habían oído de Jesús, como hoy en día, ¿no? Los cristianos dicen, yo conozco al Señor. Ellos conocen las Escrituras, pero ¿qué? No obedecen a lo que conocen. Por eso que el apóstol Juan dice, si alguno dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Porque es una persona que no tiene comunión con el Señor, solamente es conocimiento, solamente es letras, pero no cree, es tardo de corazón, entonces anda por su carne. ¿Por qué? Porque dice que conoce a Dios y no guarda su palabra. Está como los discípulos, sus ojos están cegados por causa de las tinieblas. En causa de las tinieblas entonces no tiene comunión con los hermanos. Por eso ven los cristianos que no obedecen al Señor, dejan de congregar, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de hacer todo lo que hace un cristiano que tiene comunión con Dios. Un cristiano que tiene comunión con Jesucristo mantiene esa relación íntima con el Señor todos los días porque lo ama, porque quiere estar cerca de Él. Por eso mire que dice 1 Juan capítulo 2. Alabado sea el Señor. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasaba con los discípulos. Ellos estaban discutiendo acerca de su conocimiento, pero no tenían temor a Jesús. Jesús estaba hablando con ellos, como hoy en día los cristianos hablan de la palabra y no se olvidan, y no tienen temor a Dios que Jesús está andando con ellos. No los ayudará, no los guardará, pero están andando con ellos. Pero no tienen temor a Dios, siguen haciendo lo malo. Por eso dice que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso pasa en un cristiano que deja de tener comunión con Jesús. No le tiene temor, habla la palabra y con los hechos lo niega, porque no guarda la palabra, no anda como él. Es mentiroso, la verdad no está en él, como los discípulos. Discutían entre sí de las cosas de Jesús, conocían lo que iba a pasar, conocían lo que Jesús hacía, pero ellos no reconocieron a Jesús, no tenían temor a Jesús, porque en su corazón había duda, no creían. Y por eso que le discutían y le estaban tristes, porque no creían que le iba a terminar mal, que también iban a terminar mal ellos. Así que murió Jesús, vamos a morir nosotros. Como hoy en día los cristianos se acercan a las iglesias, se acercan a leer, a orar y hacen todo, pero como no creen de corazón y no tienen comunión con el Señor, entonces ellos no guardan su palabra. No obedecen al Señor, por más que conozcan las Escrituras, y como no creen y no tienen comunión con Jesús, no van a tener comunión con los hermanos. Por eso que cuando tienen problemas, cuando tienen necesidades, dejan de obedecer a la palabra del Señor. Dejan de tener comunión con la palabra del Señor, porque el que tiene comunión con el Señor, Jesús, tiene comunión con su palabra. Entonces nosotros estamos llamados, y dice que conocemos al Señor, si dice que tenemos comunión con el Señor, tenemos que tener comunión no solamente con Él, sino con los hermanos. Alabado sea el Señor, porque yo no puedo decir que tengo comunión con el Señor cuando no tengo comunión con los hermanos, porque dice que los discípulos discutían entre sí. Bendito sea el Señor. Y el que tiene comunión con el Señor, tiene comunión con el Evangelio.
Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿Con quién? En el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El que tiene comunión con el Señor, tiene comunión con el Evangelio. ¿Quiere decir eso qué? Obedece, guarda su palabra. Por eso dice que el que yo le conozco, dice, y no guarda su palabra es mentiroso, la verdad no está en él. No tiene comunión con Jesús. Porque dice que si tú tienes comunión con el Evangelio, tienes comunión con Él, entonces guarda su palabra y la verdad está en ti. Y andas como el Señor estaba andando. Por eso sabemos que permanecemos en Él, dice, cuando andamos como Él andaba. Entonces, si usted no anda como dice la palabra, como andó Jesús, entonces usted no tiene comunión con Jesús. Jesús andaba con los 2 discípulos, pero ellos no estaban caminando por fe, estaban caminando por vista, discutiendo y tristes. Y lo más triste de esto, hermanos, la Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no están de acuerdo? La pregunta es, si yo digo que tengo comunión con el Señor Jesús y yo no estoy de acuerdo con Él, entonces yo no tengo comunión con Él. En una relación, en un matrimonio, cuando dos personas se han casado, tienen que tener comunión, tienen que estar de acuerdo. Porque si la mujer dice que este es color negro y el hombre dice que este es color blanco, van a discutir y van a pelear. No hay comunión, no hay intimidad, no hay una relación, no hay compromiso, no hay seriedad, no hay confianza, no hay comunicación, no hay nada. No hay una relación íntima entre ellos. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación íntima, esa comunión, esa confianza. No están de acuerdo. Por eso la palabra dice, andarán 2 juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo yo puedo decir que tengo comunión con el Señor Jesús cuando yo no hago lo que Él dice? Si Él me dice, haz esto, y yo digo que tengo comunión con Él y no hago lo que Él dice, entonces yo no tengo comunión. No podemos estar andando juntos. No podemos caminar de la mano. Por eso Jesús caminaba con ellos y ellos decían, ¿quién eres tú? ¿Qué? ¿Tú eres un forastero que no conoce lo que está pasando aquí en Jerusalén? ¿Eres uno de los forasteros que no sabe lo que está aconteciendo? Y se olvidaban que Él era Jesús, que andaba con ellos. No lo reconocían. Sabían las Escrituras, conocían, sabían quién era Jesús, pero no lo reconocían y porque sus ojos estaban velados. Y discutían y andaban tristes, porque no creían de corazón. Ese es el cristiano que pierde la comunión con el Señor. Conoce las Escrituras, pero pierde la comunión con las Escrituras, porque no va a obedecer, no va a andar como dice las Escrituras. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Juan dice que el que dice que yo lo conozco y no guarda los mandamientos es mentiroso, la verdad no está en él. ¿Por qué? No está andando en comunión, no está de acuerdo con el Señor. Y no es que Jesús se ponga de acuerdo contigo, nosotros nos debemos poner de acuerdo con Él porque Él es Dios, porque Él es la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros queremos tener comunión con Él, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Lo que Él nos diga y nos mande a hacer por las Escrituras, porque dice acá Filipenses 1:5 que tenemos que tener comunión con el Evangelio. Desde que conocimos a Jesús hasta la fecha, hasta que el Señor venga. Estamos llamados a tener comunión con Jesús hasta que venga Jesucristo. Por eso que, si yo tengo comunión con Él, tengo comunión con el Evangelio. Si yo no guardo su palabra, no tengo comunión con Jesús. La verdad no está en mí, soy mentiroso. Así que todo cristiano, hombre y mujer en todo el mundo que hable la palabra y no guarde su palabra, no tiene comunión con Jesús. No está en la verdad, está mintiendo. Y está andando en la carne. ¿Por qué? Porque no pueden andar de acuerdo 2 personas, o no pueden andar juntos 2 personas que no están de acuerdo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Es por eso que los mismos discípulos, oiga, la orden de Jesús era que permanezcan juntos. Y los discípulos estaban en Jerusalén, pero ellos tomaron su propia decisión. No estaban de acuerdo con lo que Jesús dijo. Vamos a Lucas 24. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Santo es para siempre el Señor. Versículo 31, Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ellos estaban yendo camino a Emaús. Ellos tomaron su propia decisión. Dejaron de tener comunión con el Señor porque dejaron de creer. Dejaron de tener comunión con los hermanos. La orden de Jesús era que permanezcan juntos. Había muerto, estén juntos. Porque Él dijo que cuando oyeran al pastor las ovejas se van a dispersar. No, vamos a estar juntos.
y todos permanecieron juntos en Jerusalén para el día que iba a resucitar. Pero estos dos se apartaron. Se apartaron porque dejaron de tener comunión con Jesús en su mente y dejaron de tener comunión con los hermanos. Por eso que cuando Jesús les abrió las Escrituras, por eso, hermano y hermana que vas a escuchar este mensaje, si tú te estás apartando en la mente de tener comunión con el Señor, abre las Escrituras. Empieza a meditar de día y de noche como José, empieza a guardar otra vez y a hacer conforme a todo lo que está escrito, empieza a orar, empieza a ayunar. No es decir que estés congregando, el Señor sabe que nos ha mandado apartarnos y estar en las casas todos, ¿no? Estamos ahora guardados acá por la orden de los presidentes de las repúblicas, que estamos acá en cuarentena, en el domicilio, aislados, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que caiga esta pandemia. Pero no es motivo para que usted te vayas a andar en la carne y andes triste y amargado. Empieza a abrir las Escrituras, empezando desde el Antiguo Testamento acerca de todo lo que habla de las profecías de Jesús. Empieza a recordar la palabra para que se te abran los ojos de los que están velados y que estás en tinieblas. ¿Para qué? Para que tú puedas recordar en tu corazón quién es Jesús y que Jesús está contigo todos los días y que tú puedas tener esa comunión íntima a partir de ese momento con el Señor en todo momento. ¿Para qué? Para que tú ya no tomes decisiones como lo estás tomando. Porque el ser humano, cuando deja de tener comunión con el Señor, no se pone de acuerdo con el Señor Jesús. Escucha la palabra, lee la Biblia y no camina conforme a la palabra. Por eso que los discípulos dejaron de tener comunión con el Señor en la mente y dejaron de tener comunión con los 11 y se apartaron. En vez de estar juntos en Jerusalén, se fueron camino a Emaús, se apartaron. Tomaron su propia decisión. Por eso que el cristiano que dice que conoce al Señor y no tiene comunión con el Señor, no va a andar de acuerdo con la palabra, no tiene comunión con el Evangelio, sino que va a tomar sus propias decisiones. Por eso que Juan dice que le conoce y no guarda su palabra es mentiroso, la verdad no está en él. No tiene comunión con el Señor. Por eso esos dos discípulos tomaron su propia decisión, no tomaron en cuenta la orden de Jesús que estén juntos al día que iba a resucitar. ¿Para qué? Para mostrarse que él había resucitado. Entonces cuando Jesús le abrió las Escrituras y les habló al corazón, les hizo recordar las Escrituras, les abrió los ojos al entendimiento. Ahí dice que ellos al abrir los ojos reconocieron al Señor y el Señor desapareció. Y en ese momento dice que ellos se volvieron a Jerusalén, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes comunión con el Señor, vas a tener comunión con la palabra. Empiezas a vivir conforme a la palabra del Señor. Porque si tú no abres los ojos, hermano, de lo que están velados, estás en tinieblas, vas a andar por vista. Y vas a andar amargado, airado, en celos, sin disensiones, y vas a andar triste cuando te vaya mal. ¿Por qué? Porque estás andando en tu carne y estás andando por vista, y ya no andas por fe. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos andar conforme a lo que el Señor dice, porque el Señor dice que tiene comunión con los que escuchan su palabra y le obedecen. Un hombre y una mujer que tiene comunión con Dios es aquel que escucha la Biblia, lee la Biblia, empieza a practicar la Biblia, y la comunión íntima es con los justos. Mire que dice Proverbios capítulo 3, versículo 30. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 30. Santo es para siempre el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 30 al 32. Alabado sea Dios. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. Él no le gusta a los pleitistas, porque si él tienes comunión con el Señor Jesús, tienes comunión con su evangelio. Y el evangelio dice que no debes de estar en la carne, las obras de la carne. Debes que andar en el Espíritu, no en la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, los pleitos, las iras, los celos, las contiendas. Entonces, si yo tengo comunión con el Señor, no voy a andar en eso. Porque mi comunión íntima es con el Señor, yo porque soy obediente a su palabra. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová o de Jesús es con los que obedecen, los justos. Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquel que es hacedor de la ley es un justo. Y los justos viven por fe, no retroceden. Por eso dice que la comunión íntima con el Señor es con los justos. Mire que dice Hebreos 10, 38 y 39. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Bendito sea Dios. Santo es para siempre su nombre. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por fe. Por eso dice, si usted tiene comunión con el Señor, si usted tiene comunión con el Señor, usted no retrocede. Yo siempre he dicho, hermanos, y no me voy a cansar de repetir, Jesús nunca dijo, por el conocimiento los conoceréis, o por las lenguas los conoceréis, o porque se sabe la Biblia, o porque canta, o porque predica, o porque ora, o porque ayuna, los conoceréis. No dice eso. Por sus frutos los conoceréis. Si una persona tiene comunión íntima con el Señor, es porque mantiene una relación íntima con Él, escucha su palabra, camina en obediencia de su palabra, está de acuerdo con todo lo que el Señor dice, anda en obediencia y en confianza de su palabra, no retrocede. Si usted lee la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, no hay ninguno de los discípulos o los apóstoles que creían en Él de corazón que retrocedieron. Antes de ser llenos de la presencia, sí dudaban, hacían cosas en contra de lo que Jesús decía, pero una vez que fueron llenos de la presencia, del poder de Dios, ellos andaban adelante. Humanamente le fallaban, sí. A veces dudaban, había hipocresía porque somos seres humanos, pero seguían todos los días haciendo la voluntad de Dios. No retrocedían, porque dice aquí bien claro que el justo vive por fe. Y uno no vive un día sí, un día no, o una vez o 2 veces a la semana. Vive todos los días creyéndole al Señor y obedeciendo a su palabra. Porque si retrocede, no agrada al alma, no se acerca a Dios. Y dice, es necesario que el que se acerca a Dios, Hebreos 6, ¿no? Crea que le hay. Y si uno cree que Dios tiene el control de su vida y todo lo que pasa es para su bien, se acerca todos los días a Él, porque vive todos los días por fe. Pero si usted retrocede es por cuando deja de buscar al Señor, y si aún no está congregando, y si deja de orar, deja de ayunar, deja de meditar en la palabra, usted está retrocediendo. Porque dice que la comunión es con los que obedecen, los que viven todos los días por fe. Si usted tiene fe que Dios está con usted, usted todos los días está orando, está ayunando, está buscando de Dios, acercarse cada vez más para conocerlo más y agradarlo a Dios. Porque dice que si retroceden no agrada al alma, porque nosotros no somos los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso que nosotros que tenemos comunión con Dios no retrocedemos. Le fallamos humanamente, sí, pero no retrocedemos, nos caemos y nos levantamos, porque la batalla y la carrera continúa hasta que Jesús venga. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios y tenemos comunión todos los días con el Señor en la mente. No perdemos esa fe en el Señor y mantenemos obedeciendo su palabra todos los días para que Él nos ayude a poder avanzar hacia adelante y no retroceder. Vamos a orar, Padre, gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado. Eres tú el que nos reprende, el que nos exhorta, el que nos anima, nos consuela, nos afirma, nos establece, nos fortalece, nos perfecciona. Eres tú, mi Señor, separado de ti, nada podemos hacer. Por eso te damos gloria, honra y alabanza por esta palabra y por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que estamos pasando en este mundo humano, porque sabemos que todo esto nos conduce para hacer tu voluntad para siempre. Y te lo declaramos y lo decimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Mi casa y yo te serviremos para siempre. Estamos en tus manos, Señor. Y declaramos una vez más que esta palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.